Buscando la noche, hoy es un martes de salud en la FM del Eje y queremos darle la bienvenida al señor Carlos Andrés Wheeler. Él es profesional en deportes, especialista en teoría y metodología del entrenamiento, también es especialista en readaptación de lesiones y nos va a estar acompañando hoy para iniciar este martes de salud en la FM. Carlos, bienvenido a la FM. Buenas tardes, Naye, muchas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, para empezar, ¿qué hace exactamente un readaptador de lesiones deportivas? Bueno, la readaptación es una figura que aparece hace unos 10 años en España porque cualquier lesión se manejaba de forma la línea jerárquica era médico, fisioterapeuta y la persona pasaba ya a campo de nuevo si es un deporte o pasaba a su vida normal si era una persona pues del común, por decirlo así. Pero se empezaron a dar cuenta que las personas lesionadas volvían y reincidían en la lesión. Entonces aparece la figura del readaptador, que no es más que un preparador físico con mucho conocimiento en medicina y rehabilitación. O sea, es el intermedio entre el médico, el fisioterapeuta y el preparador físico. ¿Qué características debe tener este readaptador? Debe tener muy buenos conocimientos en anatomía, en fisiología del ejercicio, en nutrición, en fisioterapia y en un proceso de rehabilitación siempre hay 4 fases. La fase 1 es cuando la persona ya no tiene dolor, lo trata el fisioterapeuta, tiene muy buena movilidad, camina bien, por decirlo de esta forma. En la fase 2 el fisioterapeuta le recupera cierta fuerza y lo pasa al readaptador para que el readaptador haga la fase 3 y la fase 4, que es volver a recuperar las capacidades que él tenía antes de lesionarse y potenciarlo para que la persona no se vuelva a lesionar. Bueno, se inicia este 2019, muchos tenemos en nuestra agenda hacer deporte, pero no conocemos de esas lesiones que se pueden presentar en los entrenamientos deportivos. Carlos, ¿cuáles son las más comunes? En las prácticas deportivas se pueden dar varias lesiones, ya sean por sobreuso o por contacto. En el caso de los gimnasios particularmente, la mayoría hablo de los gimnasios porque hoy en día hay un boom del fitness, no solo en Colombia, sino en el mundo. Los gimnasios, las lesiones más comunes se dan por sobreuso articulares. Encontramos lesiones de rodilla, lesiones de hombro, lesiones en la zona lumbar, algunas un poco más complicadas como hernias discales. Digamos que son las que hoy en día particularmente trato más. Y a nivel deportivo hablamos más de lesiones por sobreuso pero tendinosas, como las famosas tendinopatías. También hay hoy en día muchísimos están practicando running, sí, por ejemplo, claro. Ciclismo. Entonces encontramos tendinopatías aquilianas del tendón de Aquiles, tendinopatías rotulianas, tendinopatías de la banda iliotibial. Todas estas se dan siempre por sobreuso o por repetición de movimientos mal ejecutados. Bueno, exacto, ese es un punto muy importante y a veces no sabemos cómo podemos adaptarnos para ir al gimnasio. Antes, la gente ¿qué hacía? Antes iniciaban los entrenamientos con la base aeróbica o lo que llaman algunos el trabajo de fondo o la parte cardiovascular. Entonces se basaba en entrenamiento de distancias, de metros, de kilómetros, de horas de trote, de horas de rodar en una bicicleta, de horas de nadar. ¿Para qué? Para fortalecer la parte cardiovascular. Pero para prevenir lesiones, lo que debería hacer una persona antes de iniciar es ir a un gimnasio o prácticamente entrenar fuerza. Uh-huh. O sea, realizar una adaptación anatómica a nivel muscular, a nivel tendinosa, para que cuando inicie la práctica deportiva no tenga ningún tipo de sobrecarga. Carlos, hace un momento usted nos mencionaba la hernia discal. ¿Qué es exactamente una hernia discal? Una hernia discal es cuando el disco intervertebral se sale de la cavidad de la columna vertebral, se sale y genera presión, ya sea en las raíces nerviosas o en las raíces sensitivas. Entonces un usuario le puede llegar a un deportista y le dice, Carlos, tengo un dolor en la espalda pero me irradia en las piernas. Eso es una semiología, o sea, síntomas y signos que le dicen a uno, la persona probablemente tiene una hernia, el disco se ha salido de la columna vertebral
se ha salido de la cavidad intervertebral y está pinzando algún nervio. ¿Por qué podría generarse tal vez una hernia discal cuando estamos realizando algún entrenamiento? Estas lesiones se dan también por sobreuso. Hoy en día hay muchísimas prácticas en el fitness o muchos métodos de entrenamiento o muchas salas de fitness en cualquier esquina, pero no sabemos si en todas hay personal calificado para dirigir a los usuarios. Muy importante. Un movimiento mal ejecutado, por ejemplo, recoger un objeto pesado del piso en una persona que no esté adaptada puede generar una hernia discal. Un sedentario que dure 8 horas sentado en una silla, por el solo hecho de estar sentado, puede generar una hernia discal. ¿Y cuando uno tiene una hernia discal, puede entrenar? Claro. Hay algunos movimientos que se deben restringir, como las cargas compresivas en la columna. Ejemplo, sentadillas con mucho peso, hacer saltos, montar en bicicleta, por ejemplo, en terrenos destapados, por decirlo así, donde hay bastante vibración y va a generar que el disco se presione más y genere más dolor. Pero la persona, evidentemente, desde que esté bien dirigida, puede entrenar sin ningún problema. En los deportistas se habla mucho de tendinitis. ¿Qué son y por qué se generan? La tendinitis es una lesión, como el nombre lo indica, en el tendón. En cualquier segmento articular se puede producir una tendinitis. La tendinitis son lesiones que se dan por dos factores. Una, por sobreuso, y 2, por microtraumatismos repetidos. ¿Qué es eso? Cuando una persona sale, pongamos de ejemplo, a trotar, siempre el cuerpo tiene rupturas musculares y rupturas tendinosas que uno debe dejar recuperar para que ellas se adapten al próximo entrenamiento. O sea, yo entreno, mi cuerpo se rompe literalmente por dentro, con el descanso y la alimentación se recupera y se hace más fuerte. La tendinitis se da cuando una persona que por estar mal dirigida o no conocer, practica o hace su práctica deportiva muy seguido, aumenta la intensidad del entrenamiento y no deja recuperar su cuerpo. Entonces el tendón no tiene tiempo de adaptarse y lo que empieza a aparecer es un dolor leve que la persona normalmente no para la práctica deportiva cuando aparece ese dolor, porque la tendinitis se caracteriza porque cuando hacen la práctica deportiva no duele, pero en las mañanas cuando la persona se levanta aparece el dolor. O sea que si alguien quiere identificar una tendinitis fácilmente, es dolor al momento de levantarse en alguna zona articular. Carlos, ¿cuáles son los entrenamientos más efectivos para bajar de peso y aumentar la masa muscular, que es algo que seguramente muchos oyentes quieren conocer y aprender? Bueno, digamos que todos los entrenamientos tienen efectos positivos para estos dos tipos de adaptación que uno busca, o sea, para bajar de peso y para subir la masa muscular. Vamos a hablar primero de disminuir el peso. La disminución de peso tiene que ir acompañado de un plan alimenticio adecuado y adaptado. Cuando me refiero a adecuado es una alimentación balanceada, proteínas, grasas, vitaminas, carbohidratos, y cuando digo adaptado es dependiendo de lo que la persona haga. Ejemplo, yo no puedo tener un futbolista y darle un plan nutricional igual a una persona sedentaria o una persona que en un momento dado quiere iniciar una práctica deportiva. Entonces, teniendo clara la parte nutricional, la disminución de peso, antes se hablaba que tenía uno que trotar o hacer trabajo aeróbico muchísimo para disminuir el peso. Hoy las investigaciones han mostrado que el trabajo de fuerza es muchísimo más efectivo para disminuir el porcentaje graso a nivel corporal. Entonces, con ir 3 veces a la semana, realizar un entrenamiento de fuerza bien dirigido, la persona podría disminuir de peso muchísimo más. Cuando necesitamos ganar masa muscular, ¿qué debemos hacer? La masa muscular, lo mismo que la parte de resistencia. Lo único es que hay que aumentar la dosis alimenticia en cuanto a los carbohidratos y las proteínas, porque los carbohidratos son las reservas a nivel muscular y las proteínas son esos ladrillitos que permiten construir la masa muscular. Entonces, una vez la persona se alimente bien, un plan de entrenamiento bien dirigido 3 veces por semana, con la diferencia que para que haya aumento de masa muscular, la persona debe realizar ejercicios
donde agote un grupo muscular. Ejemplo, va a un gimnasio y va a realizar sentadillas o extensor cuádriceps, son dos movimientos muy conocidos en los gimnasios. Debe realizar 5 o 6 series de 10, 12 repeticiones en el mismo grupo muscular. La diferencia con la disminución de peso es que la persona debe realizar muchos ejercicios y no centrarse en un solo grupo muscular. Es decir, para cada persona hay un objetivo para ir al gimnasio. Siempre es importante ir de la mano de un especialista. Así debe ser. ¿Qué es el entrenamiento funcional, Carlos? A ver, el entrenamiento funcional existe hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el entrenamiento funcional nace de la rehabilitación deportiva o la fisioterapia. En Estados Unidos se practica el entrenamiento funcional hace más de 30, yo diría 35 años. Pero lo que hacían era que las personas que estaban lesionadas realizaban una serie de entrenamientos para regresar rápidamente a la práctica deportiva. Hoy por hoy, el entrenamiento funcional lo que busca es, como su nombre lo indica, mejorar la función de una persona. Por eso hay que tener claro siempre qué quiere mejorar una persona. Por ejemplo, tú me llegas al centro de entrenamiento y tú me dices, yo soy ama de casa. Yo debo entender qué funciones cumples tú a diario para poderte mejorar la funcionalidad. Si yo quiero que tú tienes una vida normal, lo más pesado que tú cargas en tus manos son las bolsas para ir a mercar o cosas como esas, no habría necesidad de que tú estuvieras levantando grandes pesos o haciendo movimientos a nivel lumbar que te puedan generar una lesión. Ahora, si me llega un pesista, si me llega un luchador, pues yo debo adaptar el entrenamiento a lo que él hace en el día a día. Por eso se llama funcional, para mejorar la función de una persona. Pero ¿esto es lo mismo que el CrossFit? A ver, el CrossFit es una metodología que pertenece al entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional tiene varias metodologías. El CrossFit aparece como una modalidad donde las personas se exigen más, donde las personas buscan ese reto, superar ese reto diario, exigirse, mejorar día a día con levantando más pesos, más repeticiones. ¿Qué pasa con el CrossFit? El CrossFit científicamente y estadísticamente ha mostrado un índice de lesión muy, muy, muy alto. Entonces, digamos que lo han, por decirlo así, satanizado y dicen, no, el CrossFit es malo. En realidad el CrossFit no es malo. Son malas las metodologías que algunos entrenadores pueden tener con sus usuarios por realizar ejercicios que tal vez las personas no están adaptados. Por ejemplo, pesos muertos, sentadillas, los famosos burpees que la mayoría de gente conoce, porque son movimientos que a nivel lumbar generan muchísimo estrés. Y esta metodología CrossFit lleva el cuerpo al límite todos los días. Entonces, al llevar el cuerpo al límite y una persona estar movilizando grandes pesos, aparecen las lesiones. Y por eso tiene tanta lesión. Carlos, está muy de moda el mundo fit. Vemos mucha gente trotando, vemos mucha gente haciendo CrossFit. Pero ¿una persona con sobrepeso puede empezar a trotar o es mejor primero ir al gimnasio? A ver, como hablábamos ahora en los procesos de adaptación. Antes, un médico le decía a un paciente, debes bajar de peso, debes iniciar trabajo aeróbico o ve a trotar a la pista. Personalmente en la pista me he encontrado muchas personas con sobrepeso que me han abordado y me dicen, Carlos, tengo tendinitis, inicié por sobrepeso a trotar y ahora tengo dolor de rodilla, condromalasias, tengo sobrecarga lumbar. ¿Por qué? Porque debo primero adaptar el sistema osteomuscular con trabajos de fuerza antes de iniciar los trabajos de resistencia. Y una vez el cuerpo esté con fuerza o adaptado, ya puede empezar a trotar sin ningún problema. Carlos, ya vamos finalizando nuestro programa y muy seguramente nuestros oyentes esperan recomendaciones para no cometer muchos errores en el deporte. La primera recomendación es la práctica deportiva debe ser dirigida de forma personalizada. Los gimnasios de participación masiva donde la persona va a entrenar sola, donde la persona va y es una clase con 10, 15 compañeros más, son entrenamientos donde la individualidad se pierde. Entonces, yo no puedo como entrenador llegar a dirigir bien
10 personas donde una tiene diabetes, una tiene sobrepeso, otra tiene hipertensión, otro tiene dolor de rodilla. Entonces, mi recomendación para las personas que van a los gimnasios, hacen práctica deportiva, es conseguir un entrenador calificado que lo asesore y lo dirija en todo su proceso de entrenamiento para que ya sea sus objetivos a nivel de rendimiento o simplemente a nivel estético de salud se puedan alcanzar sin ningún problema. Es un martes de salud. Estamos hablando hoy con Carlos Wheeler. Y Carlos, ¿cómo lo podemos conseguir en las redes sociales? Seguramente tenemos muchísimas preguntas que hacerle. Nos pueden encontrar en redes como Wheeler Pereira, @Wheeler Pereira. Tenemos también otra red, @Wheeler TAD, o me pueden encontrar como Carlos Wheeler PF en las redes sociales o en Facebook. Claro que sí, ahí te estaremos buscando, Carlos, y muchísimas gracias por compartir todos tus conocimientos con nosotros y con los oyentes de la FM del Eje 98.5. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ojalá a todos los oyentes del Eje Cafetero les sirva de esta entrevista. Y los que no han empezado a hacer ejercicio, que empecemos de una vez. De una vez, que ya inició el 2019 y tenemos que arrancar con todo este año. Él es Carlos Wheeler, especialista en rendimiento deportivo y readaptación de lesiones deportivas. Estuvo con nosotros hoy buscando la noche.